Estamos en la serie Proclamar para crecer. Lo que Esteban habló del cumplimiento de los 5 propósitos que se reflejan en las series, en los devocionales, en los grupos pequeños, en los grupos familiares, de aplicarse de forma equilibrada, nos da salud como cristianos y se genera una iglesia saludable. Y nuestra propuesta es que usted sea saludable para que toda la iglesia sea saludable. Y en esta serie Proclamar para crecer, donde somos invitados a reflejar a Jesús en lo que hablamos y en lo que hacemos. Quiero tocar un tema hoy y he orado ayer, antier, todos estos días para que la palabra llegue a su corazón. Y como dice Pablo en la segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1, oro para que la palabra sea extendida y sea recibida por todos con mucho afecto, con mucho amor, y que todos seamos guardados del mal. Y así he orado, y espero que al salir de este lugar usted se vaya diciendo: recibí la palabra con afecto, como está en la escritura. Quiero hacer remembranza a hechos históricos, a uno que particularmente a mí me ha inspirado. Un hecho histórico que se remite al año de 1955, donde una mujer llamada Rosa Parks vivió una experiencia singular allá en los Estados Unidos. Ella tomó el bus, el transporte público, y la manera en que lo hacía era así. En el paradero subía al bus, pagaba el valor del pasaje por la parte delantera, obviamente, pues donde está el conductor, pero tenía que bajar. Y luego de bajar, irse a la parte trasera del bus, subir. Y luego que subía, tenía que buscar las sillas desocupadas hasta donde hubiera una línea blanca. De esa línea para atrás, Rosa Parks podía sentarse. La razón: ella era afroamericana, de piel morena. No podía pasarse de esa raya blanca porque hacia adelante los puestos correspondían a las personas de raza blanca. El hecho que se suscitó en ese 1955 es que el bus se llenó y había necesidad de trasladar a una dama de color blanco. Y le pidieron a Rosa Parks que se pusiera en pie y se diera el puesto a esa mujer de piel blanca. Rosa Parks se opuso. Dijo: no, yo soy tan humana como ella. Tengo dignidad igual a la de ella. Y me opongo a que se viole mi derecho. Eso le valió a que Rosa Parks fuera detenida, llevada presa. Porque en esa época existía una ley de segregacionismo. Los blancos en un lado, los morenos en otro lado. Esto llegó a oídos de un líder que marcó trascendencia en la historia norteamericana y en el mundo contemporáneo.
llegó a los oídos de un pastor de raza negra llamado Martin Luther King. Y él empezó a buscar la reivindicación de la raza negra, lanzando discursos, yendo ante las instancias del Estado para resarcir ese mal en una nación tan progresista, tan de avanzada, pero que restringía los derechos de los morenos. Para esa época, él hizo denuncias ante la prensa, fue ante el Congreso, puso la denuncia ante la Corte Suprema de Justicia. Y finalmente, después de tanta lucha, la Corte sentenció que en los Estados Unidos de Norteamérica nunca más habría segregacionismo para aquella población de raza negra. Años más tarde, Martin Luther King cayó sacrificado por las balas de la intolerancia en la convivencia. Fue asesinado, pero marcó una historia, porque desde esa época ya no se discrimina legalmente. Puede que se haga de otras maneras, pero legalmente a la raza negra. Entonces, invoco ese hecho histórico de Rosa Parks. Invoco ese hecho histórico de Martin Luther King, porque bajo sus convicciones cristianas, bajo el conocimiento de la palabra, levantaron su voz para trastornar a la sociedad de los años 50. Creo que esta es una enseñanza que no viene de Martin Luther King, sino de la palabra de Dios, porque Pablo dijo: en Cristo ya no hay esclavo, ni judío, ni griego, ni escita. No hay excepción en Dios, porque todas las criaturas somos iguales en derechos y en dignidad delante de un Padre Creador. Por eso en las iglesias no puede haber discriminación de ninguna naturaleza, porque todos somos iguales delante de Dios. Y los que me ven aquí y los que yo veo allá son todos mis hermanos, aunque hayan otros contextos, otros orígenes, aunque tengamos otras experiencias. Todos somos iguales. Así que, en ese orden de ideas, mi propuesta en esta mañana es dejar en su corazón, y reitero que reciba la palabra con mucho amor, este mensaje. Y es: usted puede trastornar el mundo. ¿Cuántos pueden decir: yo puedo trastornar el mundo? Así como lo hizo Rosa Parks, así como lo hizo Martin Luther King. Y los nombro porque ellos se inspiraron en el Dios del judaísmo, del cristianismo, en el Dios de la Biblia, en el Dios que acabamos de adorar. En mis 40 años de caminar con Jesús, de los cuales han sido los mejores 40 años, he notado una inadecuada cosmovisión de la sociedad en relación con el evangelio y el cristianismo. Una cosmovisión que se supedita a considerar el evangelio como un conjunto de reglas místicas, legalistas, fanáticas. Concebir el cristianismo con un conglomerado de personas a nivel del mundo que son alienados, es decir, manipulados
en su mente para conducirlos y explotarlos. Quizás, como decía hace 8 días, cuando hablé de que todos podemos impactar el mundo, hoy es: usted puede trastornar el mundo. Recuerda que la multitud fue uno de los obstáculos para que 4 hombres pudieran llevar a un paralítico para que fuera sanado. Creo que el conjunto de personas amparados en una religiosidad, en unos paradigmas muy enfermizos de la religión, impiden que mucha gente llegue a Jesús. Porque Jesús es libertad, Jesús es vida, Jesús no es religión. Y creo que nuestro deber aquí, todos los que estamos, es modificarle la cosmovisión a la gente que equivocadamente interpreta el cristianismo, como ya lo mencioné. Personas legalistas, fanáticas, alienadas. Y mostrarles que desde nuestra orilla espiritual, desde nuestra convicción cristiana, desde nuestra rectoría de vida, que es la palabra de Dios, podemos trastornar el mundo. Tengo que invocar otros hechos históricos para luego señalar un pasaje de la Biblia que quiero que lo lleven en el corazón. Cuando ocurrió la batalla en Italia en el siglo XVIII, hubo tantos muertos, que se levantó en el escenario internacional de aquella época un hombre de nombre Henry Dunant. Y Henry Dunant era cristiano, pero vio los horrores de la guerra, cómo mataban, torturaban, violaban, maltrataban, cómo se pasaban por alto los derechos humanos. Y entonces dijo: voy a escribir las memorias de esta fatídica guerra. Y escribió un libro titulado Recuerdos de Solferino. Y allí describía los horrores de la guerra, pero hacía una propuesta. Y la propuesta era: debemos, en medio del contexto de la guerra, levantar voluntarios que logren mitigar el dolor de los caídos en la guerra, que los curen, que los alivien, que los guarden. Su obra quedó ahí. Pasó el tiempo y luego recabó mucho en el Parlamento francés, luego entre los italianos, y él invocó para que mediante aprobación legal se creara una liga de voluntarios neutrales para cuidar a los que caían en guerra. Y eso fue lo que dio origen a lo que hoy mundialmente es conocido como la Cruz Roja Internacional. ¿Y por qué lo menciono? ¿Por qué menciono a Dunant? Porque era un creyente apasionado. Sus padres trabajaban por la causa de los pobres, su mamá ayudaba a los enfermos, y este joven, a sus 18 años, convocó a tantos jóvenes en Ginebra, Suiza, e hizo un movimiento que denominó la Asociación de los Jueves. Y el día jueves él reunía jóvenes y allí estudiaban la Biblia, principios de la Biblia. Allí oraban y trazaban proyectos de carácter filantrópico. Tanto es así que de ahí nació un movimiento también internacionalmente conocido como la Asociación Cristiana de Jóvenes. Creo
que como Dunant, Henry Dunant, todos los que están aquí viéndome y escuchándome, lo cual agradezco, debemos aplicar dinámicas que revolucionen a este mundo y que no solamente seamos conocidos porque nos reunimos un domingo en la iglesia, cumplimos un deber cristiano, calmamos conciencia y luego salimos en búsqueda del cumplimiento de sus intereses, lo cual no es malo, pero que todos los que tenemos una conexión con Dios somos llamados a impactar, a trastornar, a revolucionar el mundo. Henry Dunant, en el año de 1901, fue ganador del primer premio Nobel de la Paz. Y este hombre, cuando recibió ese reconocimiento y todo el dinero por la premiación, ¿sabe lo que hizo? Donó todo ese dinero para casas de huérfanos y para madres cabezas de hogar, para mujeres viudas, hombres que trastornan el mundo. Quizás usted dice: la religión es el opio del pueblo. Y yo diría, tiene la razón. Cuando aquellos filósofos ateos dijeron: la religión adormece a los seres humanos, podría yo decir, sí, porque aún el cristianismo, si no se dinamiza, si no tiene una proyección, si no actúa en su contexto, simplemente será una religión donde todos estaremos adormecidos, estancados, criticando el sistema, a los líderes políticos de turno, a las empresas donde trabajamos, a los enemigos de nuestra ideología. Pero Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a levantar la voz como Rosa Parks y como Martin Luther King y como también Henry Dunant, para que podamos trastornar, modificar el paradigma y el comportamiento de una sociedad que está perdida. Pero usted, querido hombre de Dios, usted, querida mujer, lo puede hacer. Y lo puede hacer desde su escenario, desde su oficina, desde su sala, desde su carro, desde su deporte. Mínimo, llevando la palabra a una persona, llevando un devocional, llevando un mensaje de esperanza a través de un grupo pequeño y enseñarle a la gente que sí hay esperanza, que lamentablemente nuestra esperanza no está ni en la izquierda, ni en el centro, ni en la derecha. No, necio sería de nosotros concebir tal esperanza en los sistemas, porque la esperanza para el ser humano está en la persona de Jesús, el Hijo de Dios, el cual adoramos en este lugar y es el eje de nuestra reunión, es el Señor de esta comunidad, es el que nos impulsa a vivir un estilo de vida diferente. Cuando en el año 313 Constantino el emperador publicó el edicto de Milán, donde se declaró al cristianismo como el sistema espiritual del Imperio Romano, se generó a través de los cristianos genuinos de aquella época una transformación de la sociedad. Cuando usted mira la historia de Roma, ¿qué había allí? Allí lo que había era un irrespeto a los derechos humanos, infanticidio, una falta de valores en relación con la familia. Pero el cristianismo modificó esa cultura, tocando el derecho, la jurisprudencia,
Por ejemplo, en aquella época se evitó que se extendiera la esclavitud horrenda, donde los gladiadores eran objeto de espectáculo y asesinados en el circo romano por los leones, o se mataban entre sí. Pero por causa de los cristianos se levantó la voz para reivindicar los derechos de los gladiadores, y nunca más hubo esa clase de espectáculos donde Nerón fue uno de los principales actores de tantos holocaustos, de tantas matanzas, por el derecho que se modificó. No solamente pasó esto que le estoy contando, se abolió la crucifixión, que era la pena de muerte capital horripilante de aquella época. Y los hijos expósitos, que eran aquellos que estaban a merced de los padres mediante una ley que se llamaba patria potestad, patrias potestas, se eliminó. Y gracias a Dios que se eliminó. ¿Sabe por qué? Porque historiadores como Tácito hablaban acerca de cómo cuando un papá veía el nacimiento de su hijo y si tenía un defecto, la ley lo amparaba por esa ley de hijos expósitos a exponerlos ante los animales salvajes en los bosques, bebecitos, o ahogarlos en el río, vivos, recién nacidos, los lanzaban. Y la ley de expósito, ¿sabe lo que decía? Que si una mujer nacía como primogénita, no era un hombre sino una mujer, la mandaban ante los animales o la declaraban esclava de los ricos romanos o trabajadora de los hoteles. Y las trabajadoras de los hoteles en la época en que les estoy mencionando hacían oficios domésticos, pero también debían ejercer gratuitamente la prostitución para los clientes de los hoteles. Eso se acabó porque hubo gente llena de Dios que modificó, trastornó el pensamiento de aquella época. Eso hizo el cristianismo. En esa época, no solamente en temas jurídicos, sino en temas sociales, hubo un trastorno. Se respetó al trabajador porque trabajaban 18 horas y la ley abrevió a menos horas. Se abolió la esclavitud y se declaró por causa del cristianismo el día domingo como el día de descanso, el día del Señor. Y se le pagaba bien a los trabajadores. En aquella época se empezó a respetar el matrimonio entre esclavos que ya no lo eran y entre amos, porque cuando un amo se enamoraba de una esclava podía morir. De ahí nace la famosa leyenda de San Valentín, tema que podríamos tratar otro día. Pero ¿a dónde voy? Voy a que hubo reivindicación de los derechos de los seres humanos. Voy a que se respetó la familia. Voy a que no hubo infanticidio. Voy a que el cristianismo trastornó el mundo de aquella época. Oh, iglesia, desde mi corazón profético suelto una voz para ti. Hay una responsabilidad en ti para que trastornes mínimo tu propia familia, con tus hechos, con tus palabras, con tu manera de ser, enunciando los principios de la Biblia, los cuales no nos llevan a ataduras religiosas, sino a libertades espirituales. Todos los que están acá con el amor de Dios y la expresión de la palabra podían trastornar su mundo.
Hermanos, quiero que reciba la palabra con amor en estos minuticos que me quedan, porque quiero terminar diciéndole al Señor que nos ayude a motivarnos a trastornar el mundo. Pero quiero hablarles a su corazón. Qué bien le haría a la iglesia, los que me están escuchando en esta mañana, que leyeran una obra célebre titulada El mártir de las catacumbas, y que miraran allí cómo los cristianos morían presa de los leones, los cuales los dejaban soportar 4 días de hambre. Y hambrientos los leones eran sueltos en el circo romano, que hoy nosotros vamos a visitar de turismo. Y allí niños, jóvenes, familias enteras invocaban al Señor y no lanzaban una voz de protesta a Dios, ni invocaban los derechos, ni invocaban a los políticos de turno para que los guardaran, sino que invocaban al Dios de los cielos. A veces veo una iglesia hoy que se olvida de su historia y que objeta la razón de ser de una iglesia, la razón de ser suya, colocando argumentos a Dios para salvar a una humanidad. Cuando veo a un Martin Luther King que no le importó morir por una causa. Hay una iglesia que se acomoda muy fácil, y creo que se cumple lo que dice en uno de los mensajes del apóstol Juan en Apocalipsis, que es una iglesia que se ha enriquecido, una iglesia que se ha acomodado, una iglesia que vela más por sus intereses. ¿Cómo vivo? Aunque los demás vivan mal. Con cariño les digo, en el amor de Dios, a eso no nos llamó el Señor. Él nos llamó a trastornar el mundo. Veo en la escritura, amados, cuando el apóstol San Pablo escribe a una comunidad sapiente, muy entrenada en la filosofía de los 7 sabios de la antigüedad, Tesalónica, cuyo nombre traduce ciudad de las aguas calientes, donde pasaba una estupenda avenida llamada la Vía Egnatia, que conectaba a Asia Menor, hoy Turquía, con Europa. Y por ese puente, por ese transitar, mucha gente, una cosmopolita, invadida de la filosofía, del mercantilismo, de un hedonismo enfermizo, porque su razón de ser era el placer y la diversión. Y allí se enquistó una poderosa iglesia que levantó Pablo. Y Pablo la levanta en medio de dificultades, y le valió que la gente lo criticara, lo censurara, los persiguieran y se ganaran el famoso remoquete de trastornadores del mundo. Cuando usted mira en 1 Corintios capítulo 17, para dejar 3 pensamientos en estos 3 minutos, porque basta solo con mencionarlo y la palabra llega a tu corazón. En la escritura, en Hechos, 17, no Tesalonicenses, en Hechos 17:1, dice: Pablo y Silas continuaron su viaje, pasaron por estas ciudades y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Y en el versículo 2 dice: como de costumbre, Pablo fue a la sinagoga y durante 3 sábados seguidos, ahí dice de reposo, sábado es lo mismo de sábado, debatió con ellos con base en las escrituras. Y luego el versículo que sigue, mira lo que expresa. Dice:
les aclaró y explicó que era necesario que Cristo padeciera y resucitara de los muertos. Y les decía: Jesús, a quien yo les anuncio, es el Cristo. Y si ustedes van conectados, ya hay dos verdades que trastornaron el mundo. Y luego dice en el versículo que sigue: algunos de ellos creyeron, porque no todos creen. Y el problema es de cada quien, porque a nadie se le obliga. Pero dice: y se unieron a Pablo y a Silas, lo mismo que muchos griegos piadosos y mujeres nobles. En otro dice niveles de clase alta. Tres elementos. Si usted observa conmigo ahí, Pablo predicaba esencialmente las Escrituras. Y si queremos, escúcheme bien, trastornar el mundo, predique la sencillez de la palabra, porque esta es poderosa para cambiar no la mente, sino el ser de cada persona que está en necesidad. Y es por la palabra, es por la Escritura que hay salud, que hay restauración, que hay una legítima transformación de vida. ¿No les parece que a diferencia de Tesalónica, hoy hay una distracción frente a la palabra? ¿No les parece que hoy nos ha dado Dios un tremendo recurso para trastornar el mundo, que son las redes sociales? Pero mencionamos de nuestros logros, vanidades y toda suerte de veleidades que distan de anunciar la palabra de Dios. ¿No les parece que hoy nuestra sociedad podría cambiar si aplican la palabra de Dios? Porque la Escritura tiene componentes para el buen manejo del derecho, para manejar debidamente una teología laboral, para prosperar. Señores, la Escritura no es un libro que aliena, que envilece, que captura a la gente para manipularla. La Biblia es la palabra de verdad que revela los secretos del universo, los misterios de Dios, y que nos hace prosperar a todos, como se ha mostrado a través de la historia. Podría uno remitirse a la historia y observar cómo Isaac Newton fue tan pródigo en la palabra, excelente en la exposición de la Biblia, que escribió mucho sobre la salvación, escribió mucho sobre la segunda venida de Jesús. Pero a él le debemos el descubrimiento que él hoy ha revolucionado el mundo, que es la ley gravitacional, y otros tantos descubrimientos. Porque la Sagrada Escritura no solamente es un libro para hacernos místicos, sino para darnos vida, y vida en abundancia, modificar nuestro pensamiento y prosperar a todo aquel que la cumple. Porque escrito está en la palabra: bienaventurado el hombre que se deleita en la ley de Dios y medita en ella de día y de noche, y cumple esa palabra, porque será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, cuyas hojas nunca se secan y cuyo árbol nunca dejará de dar su fruto, y que todo lo que haga prosperará. Y si el pueblo entendiera esa verdad, habría mucha prosperidad, como pasó en los Países Bajos de Europa, y que luego llegaron el evangelio por la migración irlandesa y de los Países Bajos a Nueva York, y pasó a los Estados Unidos. Y la Carta Magna de Norteamérica, que tiene poquitos artículos, fue inspirada en la palabra del Dios Todopoderoso. ¿Por qué hay Cruz Roja? Sino porque hubo un hombre, Henry Dunant, que se inspiró en la palabra, en las Sagradas Escrituras,
¿Por qué Martin Luther King se hizo matar? Y no es el llamado para que lo hagas, pero sí para que manejemos de manera diferente nuestro cristianismo y reflejemos a Jesús en toda instancia. Podría hablarle de 100 personas, 100, que inspirados en la palabra hicieron tremendos descubrimientos. Alexander Fleming, a quien le debemos la penicilina, pero se inspiró en las Sagradas Escrituras. Los derechos humanos que se invocan en la ONU hoy, que se están pervirtiendo, se inspiraron en las Sagradas Escrituras. Las grandes universidades como Yale, Harvard y otras tantas comenzaron siendo seminarios bíblicos. Se inspiraron en la palabra. Yo creo, hermanos, que la iglesia hoy no cumple su papel protagónico de trastornar al mundo por desconocimiento de la palabra. Pero qué diferente sería un mundo si todos enseñamos las verdades de Dios, de cómo tener un buen matrimonio, de cómo luchar frente a las crisis de un matrimonio, de cómo tener buenos hijos, de cómo vivir en forma próspera, aún de cómo vivir en nuestro cuerpo de forma saludable, porque hasta eso tiene la Biblia. La famosa dieta mediterránea de Europa está ahí en la Biblia. No es nuevo de los dietistas italianos y holandeses, está en la Biblia. Pero la segunda verdad por qué se trastornó no fueron solamente las Escrituras, sino el engrandecimiento de Cristo. Y yo quiero que se vayas con eso en su corazón, amados. Que si me escuchan esta palabra, que sea si es la última en este servicio, que se la lleve aquí. Un servicio como este es por Jesús. Lo que hacemos es por Jesús. Y si Dios me recompensa, y si el mundo me aplaude, gloria a Dios. Pero si nunca hay una voz de motivación por lo que di o por lo que hice, no me importa, porque suficiente precio pagó el Dios del cielo, que se hizo hombre para morir por tus pecados y llevarte al cielo. Y mientras te lleva al cielo, darte la oportunidad de vivir bajo bendición en tus años de existencia y guardarte en cada uno de tus caminos. Por eso aquí el más importante se llama Jesús. Y cuídate de las iglesias donde el primero no sea Jesús, donde se honre más al hombre que al Cristo resucitado. Cuídate de que en tu corazón no exista Jesús en segundo lugar e idolatres tu empleo, tu mascota, tu amor de la vida, porque el primero se llama Jesús. Y a ese Jesús, amados que me están viendo en esta mañana, a ese Jesús hay que exponerlo a tiempo y fuera de tiempo. Hay que hablarlo en todo lugar. No te preocupes si no eres teólogo, si no eres predicador, si no eres orador, si no eres conocedor. Habla de Jesús, quien vino del cielo y le fue necesario padecer para morir por nuestros pecados. Y el Espíritu de Dios convencerá al más miserable de los pecadores y al más endurecido de los corazones, porque es de Dios la obra y no de nosotros. Si eso pasa, el mundo va a cambiar. Y se trastornó el mundo porque se cambió el pensamiento de la sociedad, como lo hicieron estos hombres que ya les mencioné. Sal y refleja a Jesús en tu trabajo. Sal y refleja a Jesús en tu familia. Pierde tu derecho.
pierde tu privilegio por Cristo. Humíllate por Jesús. Si has de ganar un alma, si has de ganar a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, humíllate por causa de Jesús y muéstralo de la manera sabia, pero primeramente predicando a través de nuestra propia vida, y así trastornaremos el mundo. Amén y